Saludos, estimados amigos y amigas, compatriotas todos. Bienvenidos una vez más a su programa La Voz Boricua. Este es el programa número 41 y es un programa de análisis político, social, económico y cultural, tanto de temas de nuestro país, es decir, a nivel nacional como a nivel internacional. Para esta noche vamos a hacer un programa dedicado a los temas relacionados a la invasión de los Estados Unidos el 25 de julio de 1898 y las consecuencias que esa invasión tuvo y ha tenido hasta el día de hoy para nuestro país. Se encuentran con nosotros esta noche el doctor José Israel Alameda, catedrático de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Buenas noches, José Israel. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Sí. Freddy y el licenciado José Fernández. Saludos. Buenas noches. Se encuentra también con nosotros el distinguido compañero licenciado José Luis Fernández, ex candidato a la alcaldía de Dorado por el Partido Independentista Puertorriqueño. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, José Israel y Freddy, que está detrás de las cámaras. Y bienvenidos todos aquí a este programa. Estaba también programado para hoy el compañero doctor Francisco Jordán, pero tuvo un asunto urgente de última hora y se excusó. Así es que para el próximo programa tal vez esté con nosotros. Y también le quiero pedir excusas, mil excusas al querido hermano Freddy Vadillo, porque en el programa anterior se me olvidó mencionarlo y me sentí muy mal. Así es que, como siempre, la dirección técnica de este programa está a cargo de Freddy Vadillo. Bien, como dijimos en la introducción, el programa de hoy lo vamos a dedicar a la invasión de los Estados Unidos a nuestra tierra, a nuestra patria, el 25 de julio de 1898 y sus consecuencias políticas, sociales, económicas y culturales. Dentro de eso, es posible que el programa tengamos que hacer una segunda versión, es decir, una segunda parte, porque el tema, como dicen por ahí en el barrio, pica y se extiende. Así que de ser necesario, entonces haremos una segunda parte posteriormente. Bien, algunas de las cosas que vamos a tratar esta noche es, por ejemplo, la Carta Autonómica de 1897, reconocida por España para nuestra tierra, nuestra patria, y la soberanía de Puerto Rico, que se encuentra, según algunos teóricos, ¿verdad? Se encuentra reconocida por España dentro de esa carta, aunque es una soberanía parcial. La invasión de Estados Unidos como tal y la ocupación militar beligerante, la ilegalidad del Tratado de París de 1898 y el establecimiento de un régimen de esclavitud colonial, y dentro de eso relacionarlo con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Dred Scott versus Sanford, que fue un caso muy famoso para 1800, si no me equivoco, 65, 67, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos, un tribunal racista, la mayor parte de los jueces eran esclavistas, y ese tribunal tomó unas decisiones que las vamos a ver esta noche. Vamos a hablar también de las ideas racistas de los congresistas yanquis durante los debates sobre los nuevos territorios usurpados por los Estados Unidos. Ellos le llaman cedidos. Y vamos a ver también la imposición de la ley Foraker de 1900. Vamos a analizar la ley en sus aspectos políticos, sociales y económicos. Así es que para comenzar, pues vamos a pedirle al compañero José Israel Alameda que haga algunos comentarios sobre los temas que ya hemos señalado. Adelante, José Israel. Sí, mira, a mí me gustaría comenzar con un pequeño narrativa sobre la situación de Puerto Rico, precisamente cuando llegan los norteamericanos a Puerto Rico. La llegada, no es llegada, es una invasión, pero fundamentalmente Puerto Rico había comenzado
a dar atisbo de una economía que iba en progreso. Eso se debe obviamente a que a través de el gobierno de los Borbones en España, mandaron a Alejandro Reilly a Puerto Rico, que dicho sea de paso fue el primer economista que hizo un diagnóstico de la economía de Puerto Rico, y dijo, entre otras cosas, que Puerto Rico necesitaba progreso económico material y que necesitaba moverse a un sistema de hacienda. Se comienza Puerto Rico a mover como un sistema de hacienda. Hacienda es como las haciendas de los estados del sur. Claro, que además en Puerto Rico, que había esclavitud, había en Estados Unidos, pero la economía comenzó a moverse de cierta manera. Especialmente hay tres áreas que siempre yo doy en las clases, que es la libertad comercial que se comienza a tener en Puerto Rico, los cambios en los sistemas arancelarios y la libertad de inmigración. Comienza a llegar una gran cantidad de ingleses, holandeses a Puerto Rico, que traen caudales, traen capital, vienen de Venezuela, huyendo obviamente de las guerras de independencia. Se asienta una gran familia importante en el café en Yauco, que son de los apellidos ahora que nosotros conocemos que de los Corsos. Y haciendo el cuento corto, cuando realmente los Estados Unidos llegan a Puerto Rico, ya Puerto Rico tenía un mercado importante en Europa e inclusive con los mismos norteamericanos, que era una república que había comenzado a crecer. Fíjate una cosa importante, los datos que nosotros miramos es que a través de esta cédula, Real Cédula de Gracia de 1815, para 1830, por ahí el 49% de nuestras exportaciones de ciertos productos, café y otros productos agrícolas, iban a los Estados Unidos, el 49%. Y solo un 6.8% iba a España. Alrededor de un 27.2% de las importaciones provenían de Estados Unidos y solo un 12.1% de esas importaciones provenían de España. Esto quiere decir que hay un modelo, lo que llamamos los economistas, modelo gravitacional. O sea, tú haces negocio con lo que está cerca. Obviamente España estaba más lejos y comercial pues era más difícil. Y Estados Unidos, como una república en progreso, Puerto Rico tenía entonces la capacidad para generar una economía rica de crecimiento. Claro, había injusticia porque está el sistema esclavista, pero obviamente lo que estoy tratando de decir que a través de esa economía Puerto Rico iba lo más seguro a ser una economía próspera, teniendo relaciones comerciales, económicas con Estados Unidos y con vecinos en las Américas. Obviamente todo eso se interrumpe y también, claro, se interrumpe el proceso político de la Carta Autonómica de 1895 y comienza los Estados Unidos entonces a mover hacia atrás. Puerto Rico retrocede en términos de lo que era la relación centro-periferia, colonia-imperio, y Puerto Rico retrocede. Importante, esta vez no con un imperio arcaico, decadente como eran los españoles, sino con un imperio brutal de expansión significativa del sistema capitalista. Así le pasó a los indios, así le pasó el movimiento hacia el oeste y obviamente la expansión de Estados Unidos ya iba comenzando a moverse afuera del territorio mainland, como llamamos, de lo que es los Estados Unidos. Y eso es lo que ha tenido unas graves consecuencias a todo lo que es Puerto Rico. Repito, Puerto Rico cuando llegan los norteamericanos no era pobre, porque yo lo que quiero, siempre le digo a los estudiantes, este caudal de desarrollo que habíamos comenzado, obviamente con capital extranjero y con la situación de la esclavitud, significaba que Puerto Rico se movía hacia una economía sólida, con relaciones comerciales. De haber sido libre, la posibilidad de tener una mejor economía era muy alta y era mucho mejor de tener una relación imperio-colonia que obviamente tronchó la capacidad
de crecer y de la toma de decisiones internas que toda economía necesita para mantenerse en crecimiento. Luego entraremos en los otros detalles sobre la economía de Puerto Rico. Gracias, José Israel. Vamos a escuchar ahora los comentarios del compañero José Luis Fernández. Adelante, José Luis. Sí, gracias, Ramón. Desde el punto de vista político o geopolítico, tenemos que también que enfocar la parte de Estados Unidos, que era lo que estaba buscando en términos de lo que ya mencionó José Israel, el expansionismo. Ya desde el año 1830 y pico, pues ya se ve Estados Unidos que está expandiendo su territorio hacia el oeste y básicamente se lleva más del 50% del territorio de México. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es en ese territorio expandiendo, poblando esa área. Estaba pasando por una crisis también económica de Estados Unidos y al descubrir en esa expansión hacia el oeste que había oro y que habían otros metales que le servían para poder sustentar su moneda, pues entonces siguen con ese movimiento expansionista y ya ellos, recuérdense que Estados Unidos era una colonia. Las 13 colonias eran de Inglaterra y ellos ya habían aprendido que para tener un control, un mercado económico potente, tenían que controlar los mares. Y eso es lo que ellos comienzan a hacer y a planificar desde el punto de vista mercantil y desde el punto de vista militar. Y ellos lo que están haciendo es prácticamente diciendo, si nos estamos extendiendo hacia el oeste, tenemos que tener control del mar, del Océano Pacífico. Tenemos que tener control del Atlántico. Y si vamos también a tener el control hacia las Américas, pues ellos estaban buscando la parte de tener lo que ellos ya estaban diciendo, América para los americanos, pues tenían que tener control también hacia el Mar Caribe. Y ellos también estaban buscando otra ruta que era el Canal de Panamá. Y todo eso es lo que ellos ya estaban haciendo negocios con España para poder comprarle a Cuba, cosa que España se lo negó. Y ellos pues entraron y compraron otros territorios porque lo que ellos hacían era que compraban territorios o los invadían. En el caso de acá, ellos tenían en Cuba, para esa época, ya un comercio y una relación y tenían negocios en Cuba, tenían industrias en Cuba. Cuando comienza la guerra en Cuba, para liberarse los cubanos y contra España, pues, y comienza esa guerra, pues ya los Estados Unidos lo que hacen es que ponen las miras en Cuba y dicen, esta es la oportunidad de meternos en el Caribe. Y ellos pues lo que hacen es que declaran ya la guerra hispanoamericana basado en el acorazado Maine que explota allí en la bahía en Cuba. Ellos acá cuando vienen a Puerto Rico, porque Puerto Rico no era parte de ese conflicto. Puerto Rico tenía ya España le habían propuesto tanto a Cuba como a Puerto Rico la Carta Autonómica, pero Cuba lo negó, Cuba no quiso firmarlo. Y entonces Puerto Rico lo firmó, por eso es que en el 87 comienza todo el proceso de establecer el Congreso, de establecer su gobierno autonómico, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos el 12 de mayo se mete aquí a Puerto Rico y bombardea el viejo San Juan. Ese día empezaron a bombardear San Juan porque querían entrar por San Juan, porque entrar a la capital era tener el control de la isla. Y Puerto Rico no era parte de esa guerra, de ese conflicto. Cogió a los puertorriqueños de sorpresa ese bombardeo. Sin embargo, no pudieron entrar a Puerto Rico ese año 1898, el 12 de mayo. Se fueron por Fajardo. Allí trataron de entrar. Daba la casualidad que España le había cedido a la población
o sea, negra que había aquí, todo ese territorio hacia el oeste, para que pudieran desarrollarlo en agricultura y poblarlo. Pero allí tuvieron en esa área de Fajardo tuvieron una batalla que no pudieron tampoco entrar porque encontraron una resistencia. De ahí es que entonces entran por Guayama, cogen esa área de Ponce, Guayama, que tú podrás entrar en más detalle, Ramón, sobre eso. Y ellos pues ya el 25 de julio es que empieza esa batalla grande en Puerto Rico para poderla conquistar. Y no es hasta que, por eso aquí un dato curioso, que el 25 de julio lo que se celebra es el Día de la Constitución de Puerto Rico y el Estado Libre Asociado, una fecha que realmente lo que significó históricamente para nosotros fue la guerra que tuvo Estados Unidos con Puerto Rico para apropiarse del territorio y apropiárselo de parte de, o sea, quitárselo a España e invadirle nuestro territorio. Entran por Guayama, en Guayama allí encuentran también una gran batalla, mueren dos tenientes coroneles españoles. Ellos dicen tenemos que llegar a San Juan, estratégicamente suben y allí en Aybonito, en el cerro de Asomante, se encuentran con la sorpresa de que hay puertorriqueños y españoles que le dan una gran batalla a los americanos y los americanos se tienen que retirar. ¿Qué hubiera pasado si no, o sea, se retiran los americanos? ¿Y qué es lo que pasa? Que los puertorriqueños estaban en una posición estratégica que podían vencer a los americanos, podían impedir que ellos entraran por esa área de Aybonito para poder llegar a San Juan. Pero lo que sucede es que en ese momento España y Estados Unidos firman un acuerdo de cese y desiste de las hostilidades y que pudieran sentarse a hacer un tratado de paz. Y ahí es que se acaba todo, la parte de guerra y toda la parte de hostilidades que había entre Estados Unidos y España, hasta que finalmente resulta que en diciembre es que vienen de ese mismo año, 1898, se firma el Tratado de París. Pero vemos que el interés que tenía Estados Unidos ya venía ya desde hacía tiempo cuando ellos estaban entrando a esa parte expandiéndose hacia el oeste del continente norteamericano, y ellos ya estaban estableciendo que tenían que tener, si querían tener control de su mercado y un control político, un control militar, tenían que tener control también de estos mares y de todas estas islas y el territorio de Centroamérica y Sudamérica para poder entonces, como ellos decían, América para los americanos. ¿Qué te opinas, Ramón? Bueno, muchas gracias, José Luis, por tus planteamientos. Nada más para corregir que la invasión fue por Guánica. Tú dijiste Guayama, pero fue un error leve, ¿verdad? Bueno, yo quiero, sobre ese particular, me parece muy interesante lo que tú planteas, pero yo quiero hacer algún señalamiento primero sobre la Carta Autonómica de 1897, porque esa carta fue producto de la lucha de nuestro pueblo desde el Grito de Lares para acá, desde antes del Grito de Lares, porque en el 1866, por las protestas de los boricuas con relación al régimen español, al régimen colonial y la existencia de la esclavitud, el gobierno de España manda a que se elija en Puerto Rico una junta informativa de reformas. Y esa junta contó con 3 delegados que hicieron un análisis de la situación económica, política y social de nuestro país en ese momento. Entre ellos estaba Segundo Ruiz Belvi, José Julián Acosta y Francisco Mariano Quiñones, creo que eran los 3, si mal no me acuerdo. Y entonces ellos, cuando rinden el informe, en el informe dicen que proponen la abolición de la esclavitud con o sin indemnización. Es decir, que no se indemnizara a los amos, a los dueños de esclavos necesariamente. Mientras que en Cuba se hizo un informe parecido, pero los cubanos exigieron
que hubiera indemnización a los amos esclavistas. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa época para acá hasta 1897, se da una lucha interna en nuestro pueblo en contra del gobierno español, sobre todo por los sectores independentistas y los sectores autonomistas dirigidos por Román Valdoriotti de Castro, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras personalidades. Y ya para el 1895, España también tenía mucha presión internacional de parte de los Estados Unidos y de Inglaterra, de Francia, para que precisamente se aboliera el régimen colonial en nuestro país. Y eso es lo que y además de eso, la Guerra de Independencia de Cuba, que estalla en el 1895, dirigida por José Martí, y que le crea a España una situación muy compleja y muy difícil en Cuba por los gastos militares que España tiene que hacer. Además, los cubanos, el ejército Mambí, como se llamaba, el ejército revolucionario cubano, establece una estrategia de arrasar con las haciendas de los españoles, y entonces queman, José Manuel de Céspedes, que es el comandante en ese momento del ejército cubano, manda a quemar todas las haciendas de los españoles y arrasan, queman la caña, el café, el tabaco, todo se lo queman a lo largo y ancho de la isla. Y eso le crea una presión tan grande a España que entonces no le queda más remedio que reconocer la Carta Autonómica. Eso no fue una dádiva de España para nosotros, eso es producto de una lucha tenaz de nuestro pueblo y del pueblo cubano, y eso se reconoce por algunos de los propios redactores de la Carta de los españoles. Y eso está dentro de uno de los temas de la Carta. Ahora bien, esa Carta nos dio a nosotros un gobierno propio, y además de eso hay un reconocimiento de soberanía. Eso lo dice don Pedro Albizu Campos cuando analiza la Carta, y dice que España le concedió a Puerto Rico un grado bastante avanzado de soberanía, porque en la Carta se estipulaba que nosotros, el gobierno de nuestro país, podía llevar a cabo tratados con otros países sin el consentimiento de España, tratados comerciales. Y además decía la Carta, o dice todavía, ¿verdad?, porque es un documento escrito, que para que las leyes de España se aplicaran aquí, tenían que ser aprobadas por la legislatura nuestra, y que si la legislatura se oponía a que una ley de española fuera aplicada aquí, esa ley no se podía aplicar. ¿Vemos? Y eso es reconocimiento de lo que hablamos en otro programa que se llama personalidad jurídica internacional. Hay un reconocimiento parcial de una personalidad jurídica internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente si los Estados Unidos no intervenían aquí militarmente, en unos años, tal vez 10, 15 años, nuestra patria se hubiese independizado de España. ¿Ok? Y sobre todo por lo que dijo José Israel, por el desarrollo económico que llevaba nuestro pueblo hasta ese momento. Entonces eso es importante decirlo para que sepamos, ¿verdad?, que la historia no es la que le cuentan a los niños en la escuela, sino que es otra cosa. Bien, lo segundo que quiero tratar aquí brevemente, para pasar entonces a otro tema, es la invasión de los Estados Unidos. Como dijo José Luis, Puerto Rico no estaba en los planes de invasión, pero cuando Tomás Estrada Palma, que era el delegado del Partido Revolucionario Cubano en Estados Unidos, en Nueva York, que era un hacendado reaccionario y que se convierte en presidente del gobierno revolucionario cubano cuando muere José Martí. Cuando eso ocurre, Estrada Palma va a donde el presidente de Estados Unidos, William McKinley, y le pide que invadan a Cuba. Y el presidente McKinley se niega y le dice a Tomás Estrada Palma que eso no es posible porque Cuba está arruinada y que los gastos de guerra ellos no los van a poder recuperar. Y Tomás Estrada Palma le dice, miren ustedes hasta dónde llega la traición de alguna gente. Tomás Estrada Palma le dice, eso está en una carta escrita por Tomás Estrada Palma, ¿ok? En uno de los tomos de sus memorias. Le dice a McKinley, Cuba está arruinada, pero Puerto Rico está rico. Si ustedes invaden también a Puerto Rico, se quedan con Puerto Rico y recuperan los gastos de guerra.
Y eso es lo que llama la atención de Estados Unidos finalmente para invadirnos a nosotros. Fíjense ustedes, ¿ves? Y entonces esa invasión se convierte en una invasión ilegal porque nosotros no éramos parte de ese conflicto. Y eso es importante que, ¿verdad? Que la gente que ve y escucha este programa lo sepa, porque hasta el día de hoy, esa es la situación que nosotros estamos pasando, víctima de una invasión y una ocupación militar beligerante, que la voy a explicar más adelante, de parte de los Estados Unidos hacia nuestro pueblo. Bien. Si quieren hacer algún otro comentario al respecto, pues adelante, José Israel. Sí, mira, yo lo que quería comenzar desde el punto de vista de lo que yo siempre he estudiado, que es la economía, es mirar lo que yo creo que es más importante, que es las razones por las cuales los Estados Unidos, ¿verdad?, decide expandirse, ¿verdad?, generar una expansión fuera de sus territorios del mainland, ¿verdad? Una es las razones geopolíticas. Ya vamos a explicar eso. Segundo, las razones económicas. Tercero, razones racistas y pseudo religiosas. Y cuarto, la doctrina del destino manifiesto. El libro de Jen 10, la historia económica de Puerto Rico, te dice que esas 4 cosas son las causantes de una gran expansión, además de las otras cosas que se han presentado. En términos de la geopolítica, pues se decía, había una tesis de los militares de que los Estados Unidos tenían que controlar hasta la frontera. Dicho sea de paso, se movió del área este de los Estados Unidos hacia el oeste y hacia el sur, tratando de capturar todo lo que estaba en las mismas niveles de la frontera. Inclusive se había hablado de entrar a Canadá, y los patriotas canadienses y los franceses y muchos de ellos pelearon en contra de la intervención norteamericana hacia ese territorio. Pero obviamente cuando tú miras el mapa mundial, ves que obviamente en la parte del sur están Puerto Rico, está República Dominicana y todo, y Cuba, y todo eso es parte de lo que el engranaje geopolítico de establecer bases militares. El canal de Panamá fue importante, por eso lo construyeron. Primero quisieron por Nicaragua, no pudieron por ahí. O sea, todo es unas razones, hay lógica en esta expansión. Lo que están haciendo los Estados Unidos como imperio no es nada fortuito, no es nada que decir como yo digo, llegaron aquí a Puerto Rico y dijeron, mira que muchos puertorriqueños hay por Guánica, que hay muchos. No, es que yo creo que se piensa, porque las razones del imperio de expansión geopolítica, seguridad nacional, el postulado ese que siempre sale en casi todas las canciones que dice el imperio de los Estados Unidos, la seguridad nacional, bases militares, el control de prácticamente su frontera y fuera de la frontera, es vital para los Estados Unidos. En términos económicos también, había una tesis que habían crisis de sobreproducción. El capitalismo, y eso lo había dicho Karl Marx, genera una sobreproducción que va por encima de la capacidad de los obreros de comprar las mercancías que producen. Por lo tanto, había que tener una etapa superior de expansión hacia afuera para buscar mercado. La depresión del 1893 fue un indicador importante. De hecho, mi área de expertise es la de economía de los ciclos, depresión, y yo he estudiado todo eso y doy las clases de las depresiones económicas y precisamente la expansión de buscar mercados. Por eso es que no es nada ilógico pensar de que tú tienes unos terrenos que producen agrícola, materia prima, minerales, mano de obra barata, y todo eso fundamentalmente buscando la autosuficiencia del territorio de los Estados Unidos. Hay una tesis que dice que Estados Unidos era prácticamente autosuficiente en muchas áreas, excepto en el azúcar, que para aquel entonces era importante. Si lo dices azúcar, Hawái, Cuba, Puerto Rico, están en esa mirilla. Las razones racistas y pseudo religiosas es que del púlpito habían unos cuantos religiosos que decían que los Estados Unidos tenía que expandir para llevar la religión de ellos, cualquiera que sea, a los nativos, a los otros salvajes, vamos a decirlo así, que necesitaban recibir
las buenas dichas de una gran religión. Y la doctrina del destino manifiesto, obviamente, que decía, Manifest Destiny en inglés, que el ideal de Estados Unidos era que había una misión divina brindada por mandato de Dios para expandirse por todos los lugares que ellos iban y crear su religión y crear las ideas de la civilización de Occidente. Y usted dice, pero ¿para qué un indio americano, un indio puertorriqueño quieren crear la civilización de Occidente o adoptarla? Bueno, no es porque sea superior, es porque eso le conviene a su economía, a vender sus productos, a vender toda su parafernalia, a entrar en toda su logística de lo que es realmente el capitalismo norteamericano y mantener obviamente la expansión de las empresas norteamericanas. Fíjese que son muchas cosas, todas entrelazadas, que yo creo que ejemplifican muy bien todo lo que es un imperio. Esta vez un imperio altamente refinado en las finanzas, en la expansión capitalista. No es un imperio decadente bajo la tesis y bajo el palio de un mercantilismo. No, no. Estamos hablando de un sistema de expansión capitalista significativo. Y para eso, obviamente, es que se hizo toda esta expansión norteamericana y que próximamente vamos a hablar de el daño que ha tenido en la economía local. Precisamente quiero abordar de lo que estaba diciendo José Israel, porque la doctrina Monroe y el destino manifiesto fueron las doctrinas básicas que motivaron desde 1836-37 el expansionismo de Estados Unidos hacia el oeste y también militarmente lo que dijo José Israel, estructural cómo ellos iban a tener control de los mares, tanto el Pacífico como mencioné, el Atlántico y el Caribe, y poder crear vías marítimas que pudieran ellos utilizar para ser más efectivos en su transportación e intercambio mercantil con otras, y eso era importante para los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos llega a Puerto Rico después que invade, lo que establece en Puerto Rico un régimen militar, ellos quitan todo, desmantelan prácticamente el Congreso que se había establecido aquí en Puerto Rico y no permiten que se desarrolle la Carta Autonómica que autorizaba ya a Puerto Rico a establecer su propio gobierno. Ellos lo que hicieron fue que derrumbaron todo eso y ellos establecieron su régimen colonial y militar. No es hasta el 1902 que surge la ley Foraker, donde ya por reclamo de puertorriqueños, que aquí empieza prácticamente a Estados Unidos, entonces dice, ok, pues vamos a establecer un gobierno civil, pero ese gobierno civil con la ley Foraker no era un gobierno civil gobernado por los puertorriqueños, sino que era gobernado por los Estados Unidos. Que eso es lo que trae la ley Foraker. Quita a los militares, pero trae la ley Foraker. ¿Qué es lo que trae la ley Foraker? Pues mira, la ley Foraker trae, una de las cosas es eso, que establece un gobierno civil, pero le da una participación a unos senadores y unos congresistas y establece un comisionado residente prácticamente ahí en la ley Foraker para que pueda tener algún tipo de voz, pero no iba a tener ningún tipo de voto. ¿Qué es lo que hace también la ley Foraker? Nos da una cosa interesante, la ciudadanía puertorriqueña, porque eso no lo teníamos nosotros, ahí en la ley Foraker nos lo da. La ley Foraker también nos da, nos quita ese poder que tenía Puerto Rico de poder negociar con otras naciones tratados comerciales.
Entonces lo que nos establece es prácticamente un acta Jones, o sea, nos dice, esta es la marina que ustedes van a utilizar y todo lo que ustedes vayan a transportar tiene que ser a través de esta marina. Y también nos establece unos aranceles, que son los que va a tener que pagar cada vez que se compra algo de Estados Unidos, entra o sale para los Estados Unidos en eso. Y también lo otro que establece es que en Puerto Rico pues se imponga el idioma inglés, pero también se dejaba el idioma español. Lo que pasa es que la escuela, las instituciones gubernamentales, todo lo que era el aparato gubernamental tenía que ser en inglés y la educación tenía que ser en inglés. De hecho, que ya habían maestros que trajeron de Estados Unidos para que dieran clases a los puertorriqueños, porque eso era parte del objetivo que tenía, que era americanizarnos. Era como hicieron con Hawái, como hicieron con Alaska, como hicieron con los indios en Estados Unidos, que los llevaron a reserva y allí lo que hicieron fue, como quien dice, domesticarlos, a que fueran unos ciudadanos americanos y aprendieran el estilo de vida norteamericano. De ahí, más adelante seguiremos hablando. Ramón, ¿qué tú tienes que añadir a esto? Bueno, yo quiero añadir algunas cosas adicionales. Me parece muy acertado lo que ha planteado José Israel de que el expansionismo de los Estados Unidos se da porque ellos logran consolidar lo que se llama el mercado nacional interno de ellos con los productos que se producían, pero al haber un excedente de producción, es decir, que se producía más de lo que el mercado interno tenía capacidad de consumir, esas mercaderías había que acomodarlas en otros mercados. Y eso es lo que lleva entonces a los Estados Unidos a la expansión imperialista, ¿okay? De la cual nosotros hemos sido víctimas hasta el día de hoy. Pero yo quería señalar un asunto importante del Tratado de París y decir que el Tratado de París de 1898 fue un tratado ilegal. Primero, no puedo entrar en todas las razones del tratado porque son muchas, pero fue un tratado hecho a la mala, es decir, con amenaza de guerra de parte de Estados Unidos hacia España. Y hay un principio en los tratados que cuando un tratado se hace bajo amenaza de guerra es nulo, ¿okay? No tiene ninguna validez, porque es como si tú obligas a una persona a que te venda la casa de su propiedad apuntándole con una ametralladora en el pecho y decirle me vendes la casa o te mato. ¿Vemos? Y ese tipo de contrato no es válido. Para que un contrato sea válido tiene que tener la anuencia de las partes, ¿ok? Y otros detalles que entraremos más adelante, José Luis puede hablar de eso, que es abogado. Pero en el Tratado de París, en el artículo número 9 del tratado, los Estados Unidos pusieron una frase al final del tratado que dice, lo voy a leer, los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso. ¿Y qué quiere decir eso en arroz y habichuela? Pues eso quiere decir que a nosotros se nos redujo a la condición de esclavos. Porque en los Estados Unidos hubo, como yo señalé anteriormente, un caso famosísimo de un esclavo que es llevado por su amo de un estado del sur a un estado del norte donde no había esclavitud, y el esclavo demanda a su amo diciéndole que él era un hombre libre porque él lo habían llevado a un estado del norte donde no había esclavitud. Y ese caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, como le dije, lo pueden buscar en internet, se llama Dred Scott versus Sanford. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos determina precisamente lo mismo que yo le acabo de leer a ustedes del Tratado de París, que los esclavos en Estados Unidos no tenían derecho y que los derechos eran concedidos por el Congreso. Eso fue lo mismo que nos dijeron a nosotros. En el caso de las Islas Vírgenes danesas, que están aquí cerca de nosotros, San Tomás y Santa Cruz, en las Islas Vírgenes danesas,
que eran Dinamarca. de Dinamarca en ese tiempo, en el 1915, por ahí más o menos, Estados Unidos le ofrece comprarle esas islas a Dinamarca. Y en el tratado que se presenta por el Congreso de Estados Unidos, dice lo mismo que dice el Tratado de París, que los derechos de esos habitantes serán determinados por el Congreso. Y entonces el gobierno de Dinamarca hace un referendo en las islas y los habitantes se niegan a aceptar esa cláusula del tratado. Y los Estados Unidos le ofrecieron $5 millones a Dinamarca por esas islas. Entonces los alemanes, cuando se enteran de eso, le ofrecen 15 millones, más o menos creo que eran, le ofrecen a Dinamarca para comprarle las islas. Los alemanes, miren ustedes. Y entonces los Estados Unidos se ven en la obligación de enmendar el tratado, la propuesta de tratado, diciendo que si ellos aceptan la negociación, se le concede inmediatamente la ciudadanía de los Estados Unidos y le ofrecen a Dinamarca $25 millones por las islas. Y entonces se lleva a cabo otro referendo donde los habitantes bajo esas condiciones determinan que sí, que aceptan la transacción y se hace la transacción. Y esa es una de las razones principales que mucha gente no sabe de por qué la ley Jones de 1917 nos impuso a nosotros la ciudadanía de los Estados Unidos, porque ya se la tuvieron que haber dado obligatoriamente a los ciudadanos de las Islas Vírgenes que pasaron a ser de Estados Unidos, porque sin esa ciudadanía ellos no iban a aceptar ser convertidos en esclavos como nos pasó a nosotros hasta el día de hoy. Entonces yo quería hacer ese comentario porque me parece muy importante. Y otro comentario que quiero hacer y quiero leer es lo que dice el doctor Francis A. Boyle, que es un experto en derecho internacional y derechos humanos, sobre nuestra condición política en la actualidad y desde el 1898. Mire lo que dice en este libro que está aquí, ¿ok? Que nosotros le publicamos. Dice, cito, los puertorriqueños son los soberanos en Puerto Rico. Finalmente, bajo las leyes de la guerra, la soberanía nunca fue transferida del derrotado soberano a los ocupantes beligerantes yanquis que invadieron a Puerto Rico en el 1898. Esto queda meridianamente claro en el párrafo 353 del Manual de Campo del Ejército de los Estados Unidos 27-10 de 1956. Él cita aquí el manual y dice, la ocupación beligerante en una guerra extranjera que esté basada en la posesión de territorio enemigo necesariamente implica que el soberano del territorio ocupado no está sometido a la potencia ocupante. La ocupación es esencialmente provisional. Y dice el doctor Boyle que nosotros somos un pueblo soberano. Y esto es bien importante porque esto cambia el discurso del sector independentista de nuestro país, que sigue alegando y sigue diciendo que nosotros somos una colonia de los Estados Unidos cuando no somos una colonia de los Estados Unidos. Nosotros somos un país soberano sometido a una ocupación militar beligerante. Y la ocupación militar beligerante no otorga soberanía al ocupante. ¿Vemos? Entonces yo quiero hacer esa aclaración también que me parece muy importante, que la podemos ampliar eventualmente en otro programa o si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario sobre eso. Pero me gustaría que José Israel hablara ahora sobre lo que él señaló ahorita de los daños que el colonialismo de los Estados Unidos le ha causado económicamente a nuestro pueblo. Si tú quieres, José Israel, adelante. Sí, mira, gracias, Ramón. Tú has dado en el clavo, porque fundamentalmente el colonialismo yo lo veo como un crimen a toda la sociedad, a todos los sectores, a la cultura. Es un intento de masacrar su cultura, cambiarla, modificarla, traerla hacia ellos, hacia el imperio. ¿Por qué? Porque el imperio le conviene
esa toma de decisiones. En vez de ser los países sometidos, ¿verdad? Los coloniales, pues lamentablemente la situación se penetra y el colonialismo, como dice aquí un tratado de una persona de la Universidad de Tennessee, que dice que el colonialismo es una explotación de lo físico, de lo humano, de los recursos económicos y de toda la cultura de la nación colonizada. Obviamente eso genera una serie de dimensiones de costo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente cuando tú entras a un país y entraste con la intención de mantener tu condición de imperio, tú obviamente mantienes toda esos efectos y de control de la tierra, la cuestión de las necesidades militares de los Estados Unidos. Y por eso los Estados Unidos, cuando vemos, tiene todo esto en Puerto Rico. Ciudadanía americana otorgada unilateralmente. Aquí nadie la pidió, ellos la dieron. Ya tú dijiste por qué. La Corte Federal y todo el engranaje federal de sus leyes y de su estructura judicial. El sistema monetario de los Estados Unidos. Las leyes de comercio interestatal. El comercio interestatal donde se establecen los comercios, el movimiento internacional de ese comercio, las leyes de cabotaje, las leyes de control de comunicaciones, de cable TV, de la televisión, señales, todo eso fundamentalmente, el espacio marítimo terrestre, hacia donde nosotros podemos ir a pescar sin molestar, sin estar fuera de las aguas territoriales. Eso es controlado por los Estados Unidos, pero eso limita, estrecha el ámbito en que la economía puede operar. Las leyes de relaciones federales asociadas al trabajo, la ley Taft-Hartley, la aplicación de todas esas leyes, el salario mínimo son leyes fundamentalmente también del gobierno federal, las leyes ambientales, que inclusive a veces vemos aquí que en los últimos meses como que no se ha respetado de ningún lado y ellos han mirado para el lado, pero son leyes también donde el gobierno federal ambita la banca, la finanza. Puerto Rico es parte, por ejemplo, del sistema de reserva federal del Banco de Reserva de Nueva York. No es por una decisión local, es impuesta. Todas estas cosas son impuestas. El seguro social, el Food and Drug Administration. Y yo no voy a seguir más diciendo, porque lo que quiero ambitar, o sea, darle el ámbito a ustedes de que, ¿por qué entonces yo hago este estimado? ¿Por qué yo digo que en Puerto Rico, el efecto económico que tiene sobre Puerto Rico esta explotación es como lo siguiente? Es un valor expropiado. Estados Unidos expropió a través de todo esto que hemos dicho, leyes, cortes federales, leyes, la misma sistema de promesa nos dice esto es lo que hay que hacer. Nosotros estamos pagando una gran cantidad de dinero de nuestro presupuesto, no del presupuesto de Estados Unidos, hacia los peritos, que a veces ya hemos visto que, por ejemplo, McKinsey tiene un gran conflicto de intereses dentro de esa ley promesa, porque a la misma vez que asesoró Bonita, asesora a la Junta. ¿Cómo es posible? Pero eso no es problema para el sistema del imperio de los Estados Unidos. Así que todo esto, lo que invita a nosotros es que hay una gran expropiación de nuestro territorio, de lo que llama el norteamericano, que yo no le encuentro a veces una traducción clara en el español, un land space. Land space es que toda zona marítimo terrestre, tierra, sol, el aire, por donde pasan los aviones, todo eso, ese espacio, todo en la tierra, tiene en cierta medida algún control, alguna ley federal que obliga al colonizado a hacer lo que las leyes que hace el imperio, nosotros tenemos que obedecerla. Eso tiene un costo porque es una apropiación, es un takeover, como dice el gringo,
de un activo importante que debe estar en nuestras manos y que no lo está. Por lo tanto, si tú me quitaste el celular que es mío y tú lo utilizas y a veces me lo das para que yo lo utilice, no es que tú eres buena gente, es que ese celular es mío y tú me lo quitaste. Eso es lo mismo que ha hecho fundamentalmente los Estados Unidos con todo esto cosas que hemos dicho. Así que por lo tanto, cuando tú miras la forma en que se puede valorar estas dos cosas, uno, a través de un proceso, enfoque que se llama Income Approach, que es medir cuánto es el valor de terreno en términos del ingreso interno bruto de Puerto Rico, ¿verdad? Y cuánto es el consumo de los puertorriqueños, que fundamentalmente no es determinado por nosotros, lo determinan las grandes decisiones y leyes de los Estados Unidos con empresas norteamericanas, fundamentalmente a veces claramente sacando con el codo a las empresas locales. En ese sentido, cuando hacemos el cómputo, para no entrar en más detalle, vemos que el valor del land space es unos 4 trillones, ¿verdad? Y el valor del human capital son 2 trillones, lo cual suma que el valor imputado, ¿verdad?, de todo este land space, del valor del consumo humano, radica en 1.1 trillones. Quiere decir que si Estados Unidos fuera a devolver a Puerto Rico, no puedes, como yo te diría, si me robaste el celular, después que estuviste utilizándolo por 120 años, su figurado, ¿verdad? Tú me lo devuelves y dices, no tengo que pagarte nada porque ya tienes el... No. Y todo ese tiempo que tú estuviste utilizando sin yo tener la potestad para tomar decisiones sobre este recurso, eso no lo vas a considerar. Así que fundamentalmente lo que estoy diciendo, que lejos de que nosotros deberle a los Estados Unidos nos debe, porque invadiste a Puerto Rico, nos colonizaste, y la colonización es un crimen, y es un crimen internacional. Y también, no tan solo eso, sino que pusiste tus leyes, todas esas que dije, sin permiso mío. Y yo me he tenido que quedar con las manos diciendo, bueno, esta ley que otra chévere, bien. Soy ciudadano americano, yo no lo pedí, pero está bien, chévere. En ese sentido, pues hay que devolver como una indemnización por el mal uso, fuera de las decisiones locales y bajo las decisiones del imperio para beneficios del imperio. Y ese es el costo de esa valorización que yo acabo de hacer y que le estoy explicando. Cualquier duda, pues lo hablamos posteriormente. Déjame yo hacerle una corrección, porque dije ahorita que fue la ley Fora, que fue en el 1902, pero no, fue el 12 de abril del 1900. O sea que en diciembre se firma el Tratado de París y en abril es que comienza Estados Unidos a implementar o a implantar la ley Foraker, que la ley Foraker lo que pretende hacer es, primero dentro de todas las cosas que yo les mencioné, tuvo también un efecto militar, o sea, porque no dejaron de ser, ellos no se retiraron de Puerto Rico, sino que ya ellos estaban con planes de crear bases militares aquí en Puerto Rico. Y segundo, ¿qué efecto tuvo sobre la moneda que había aquí local? La devaluaron. Y la devaluaron, y eso si Israel puede hablar, en un 40%. Eso trajo una gran crisis aquí en Puerto Rico en términos de las propiedades, porque entonces los americanos que estaban aquí empezaron, pues esa es una de las cosas que trae el coloniaje, y independientemente de la teoría que trae Ramón, que es una teoría que él trae. Nosotros tenemos la otra teoría que sí somos una colonia, porque Estados Unidos no vino aquí vino y nos impuso esto y nos quitó el terreno, pero sobre eso hablamos en otro momento. Ahora, esa moneda lo que trajo aquí como cambio de moneda
mira, se vendieron propiedades, se empezó a poblar la isla con norteamericanos. Aquí vinieron industrias azucareras a comprarle a los hacendados de Puerto Rico las haciendas, y entonces crearon estas grandes corporaciones azucareras porque necesitaban azúcar, porque Estados Unidos era con la remolacha lo que podía hacer, por eso no era suficiente. El azúcar nuestra servía, o sea, el azúcar derivado de la caña servía para cuestiones de energía, para la cuestión de farmacéutica, la industria farmacéutica. Estados Unidos, ustedes tienen, y no solamente era azúcar para procesar alimentos y endulzar el café, servía para muchas otras cosas, en los productos derivados de la caña. Y Estados Unidos en esa época, cuando nos está ya está ocupando Puerto Rico, está expandiéndose. Ellos están en una gran era de industrialización. Por eso es que viene la cuestión esta de exportación de su mercadería. Otra de las cosas que hace ellos, pues con la moneda compran terreno y se quedan con muchas de estas propiedades. Así que básicamente, y claro, bien detalle importante que Ramón mencionó sobre la parte esta de la ciudadanía. Acuérdense que hay que acordarse que, y Ramón lo menciona en la sección 9 del Tratado de París, que no dicen los ciudadanos españoles, y no dice ciudadanos puertorriqueños, habla de los nativos, los habitantes nativos, porque los españoles no nos dieron ninguna ciudadanía. Nosotros éramos criollos, y en el Tratado de París se negocia para, número uno, quedarse con el territorio. Pues eso era lo que a los españoles les interesaba. A ellos no les interesaba la población, a ellos les interesaban las aulas para establecer sus bases militares y sus puntos estratégicos de mercado. Y lo otro era que entonces en la ley Fora, que se encuentra con este proceso que tiene el Congreso con el caso de Dred versus Scott. ¿Por qué? Porque allí lo que decía era, lo que pasaba era que era un esclavo propiedad de un hacendado. Y Dred, lo que pasa es que se escapa y llega hasta Nueva York. Y la decisión que toma el juez es que los africanos que llegaron a Estados Unidos y los hijos de esos africanos no podían ser ciudadanos norteamericanos. Y ahí es donde cuando él llega a Nueva York empieza a decir, y el Congreso no podía determinar nada sobre eso. Y entonces ahí es donde Dred empieza a alegar sobre la parte de la enmienda quinta de la Constitución de los Estados Unidos, empieza a alegar de que él era dueño, o sea, él era propiedad de un hacendado, y por eso es que ahí vienen y el Congreso puede entrar y tratar sobre esta parte de la ciudadanía para los africanos. Bueno, Ramón, continúa por ahí. Sí, bueno, ya vamos a culminar el programa, pero antes de terminar, como dije al principio, el tema pique y se extiende, por lo tanto lo vamos a continuar en un programa posterior. Pero yo no dije que nosotros no somos una colonia, yo dije que no somos una colonia de Estados Unidos, que son otros 20 pesos, y que el discurso, la narrativa política del movimiento independentista en nuestro país ha estado equivocada por más de un siglo, ¿ok? Porque según Francis Boyle, que es un especialista en derecho internacional, nosotros somos un país soberano, invadido ilegalmente por los Estados Unidos y sometido a un régimen colonial ilegal, que es distinto a decir que somos una colonia de Estados Unidos. Eso es lo que yo estoy objetando, ¿ok? De acuerdo a esto. No es un invento mío, no es una teoría mía, no es una opinión mía. Para terminar, le voy a citar lo que continúa diciendo el doctor Boyle en su libro. Dice, si hubiera alguna duda sobre esta materia,
El párrafo 358 del Manual de Campo del Ejército de los Estados Unidos 27-10 de 1956 deja este hecho legal tan claro como el agua. La ocupación no transfiere soberanía, dice el doctor Boyle. Yo no soy abogado, yo no sé nada de esto, yo lo estoy citando a él, no es mi opinión. Dice, al ser una guerra incidental, dice el manual, él está citando el manual, dice, al ser una guerra incidental, la ocupación militar le confiere a las fuerzas invasoras los medios para ejercer control por el periodo de la ocupación. La misma no transfiere la soberanía al ocupante, sino simplemente la autoridad o el poder de ejercer algunos de los derechos de soberanía. El ejercicio de estos derechos resultan del poder establecido del ocupante y de la necesidad de mantener la ley y el orden, indispensables ambos para los habitantes y las fuerzas ocupantes. Cierra la cita del manual. Ahora continúa diciendo el doctor Boyle. Por lo tanto, para comenzar, el gobierno de los Estados Unidos no ha tenido nunca ninguna soberanía sobre Puerto Rico y los puertorriqueños. Tampoco la tuvo España, por razones explicadas en este libro y en mi Free Puerto Rico del 2016, que es otro libro que le publicamos a él. Los ladrones genocidas españoles nunca tuvieron ninguna soberanía sobre Puerto Rico y los puertorriqueños, para empezar, en orden de transferir nada a los pillos yanquis genocidas por medio del ilegal Tratado de París de 1898, el cual fue firmado bajo amenaza de guerra. En Puerto Rico la soberanía ha estado siempre y aún permanece en las manos de los puertorriqueños. Cierro la cita. Eso es lo que dice el doctor Boyle. Y por eso yo digo que tenemos que corregir el lenguaje equivocado que se ha estado utilizando durante todo este tiempo, porque nosotros estamos viviendo bajo una ocupación militar beligerante. Y ese principio dice que aunque no exista una guerra física entre el ocupante y el ocupado, sigue habiendo un estado de beligerancia. Esas son cosas que debemos aclarar y para ello, pues ya en el próximo programa vamos a tratar este y otros temas adicionales. Así que le agradecemos a todos, sobre todo a José Israel, a José Luis, a Freddy, por toda su participación y nos vemos en el próximo programa.